Bienvenidos hermanos, el día de hoy estamos en la segunda parte de nuestra clase. El día de hoy nosotros vamos a compartir un poco acerca del primer paso de la interpretación bíblica correcta, la lectura. Como habíamos visto, como escuela dominical estamos intentando trabajar con este método para poder tener un tiempo adecuado para poder estudiar el pasaje bíblico y poder desarrollar una lección bíblica. Por eso esta serie de 4 pasos para desarrollar nuestra clase bíblica, incluyendo todas las partes de la clase además de la lección bíblica, inicia 2 semanas antes de nuestra clase con el primer paso. Es cuando nosotros revisamos el plan mensual, vemos objetivos, vemos tema y damos 4 lecturas mínimas al pasaje bíblico, tomando en cuenta siempre la oración y la dependencia del Espíritu Santo. ¿De qué se tratan estas 4 lecturas mínimas? Como primer paso de la interpretación bíblica correcta tenemos a la lectura. Es donde nosotros identificamos qué dice el pasaje. La primera lectura que se hace es para identificar a los personajes. ¿Para qué identificamos a los personajes? Es importante que nosotros podamos saber y estar seguros de quiénes son las personas que están relacionándose o están compartiendo dentro de la historia. Algunas que están diciendo algo o están realizando algunas acciones, es porque forman parte de esa historia y Dios ha permitido de que estén ahí y tengan ese tipo de acciones con un propósito. Aún más es importante que nosotros en esta parte podamos ahondar un poco en la biografía de estos personajes para poder saber por qué razón ellos están tomando ciertas acciones o ciertas actitudes en ese momento de la historia. No podemos tomar la historia bíblica separada o aislada de los pasajes o capítulos anteriores, de las historias anteriores que mostró la palabra de Dios respecto a este personaje. Entonces es importante que nosotros podamos pasar un tiempo estudiándolo. Como ejemplo, a partir de esta clase, nosotros vamos a ver de la historia bíblica del pecado de Adán, que está en el pasaje bíblico de Josué 7, 1 al 26. Sería bueno que puedan hacer una pausa en este momento al video y leer un tiempo, por lo menos una vez, el pasaje bíblico para entrar en contexto de qué se está hablando, de qué porciones y de dónde estamos sacando todo lo que voy a mostrar como ejemplo ahora. Entonces, habíamos visto, bueno, estos son algunos puntos que luego los vamos a desarrollar en la siguiente clase, pero la primera lectura trata acerca de los personajes. Tenemos distintos personajes. Lo que se ha ido desarrollando aquí es que de cada uno de los personajes se ha ido sacando una pequeña biografía. Estas biografías se sacan de diversos recursos de ayudas en la preparación. En la parte de descripción de este video voy a incluir varios links sobre algunos diccionarios bíblicos, comentarios bíblicos, temas de geografía bíblica que nos va a servir para después, para poder identificar o encontrar información extra sobre cada uno de estos personajes. Es importante que nosotros podamos revisarlo a la hora de nosotros preparar nuestra lección bíblica, y es parte de la tarea que también van a hacer, y bueno, espero que esto también les sirva en las siguientes lecciones bíblicas que vayan a desarrollar. Entonces, tenemos ahí a cada uno de los personajes y a sus biografías. Esto se hace después de la primera lectura. Toma tiempo, es importante dedicar un tiempo a esto. La segunda lectura. La segunda lectura trata acerca de los lugares. Es importante ubicarse geográficamente en el lugar. No es lo mismo que yo cuente una historia bíblica que se está desarrollando dentro de una ciudad que una historia bíblica que se esté desarrollando en un monte. Es importante que nosotros podamos tomar en cuenta esto, ya que hay muchas situaciones en las que nos vemos en dificultad como maestros, puesto que
no conocemos bien la historia bíblica y a veces no podemos responder ciertas preguntas de los niños. Los niños tienden a ser curiosos y muy perceptivos, la gran mayoría. Entonces es importante que nosotros podamos prepararnos bien en esta área para poder responder algunos tipos de preguntas de acuerdo al contexto o lugar geográfico que se está dando. De la misma manera, la parte de lugares se tiene que hacer profundizando un poco más, utilizando distintos recursos como son los atlas bíblicos o los mapas bíblicos o algunos textos o libros sobre geografía bíblica que nos ayudan a identificar qué es este lugar. Tal vez algunos detalles de los que vayamos a estudiar ahora, inclusive respecto a los personajes, sean detalles que no vamos a incluir a la hora de contar la historia bíblica. Esto depende, ¿no? Depende bastante a la edad a la que está dirigida esta lección bíblica. Una edad de preescolares no recibe la misma cantidad de información que un curso de preadolescentes. Esta cantidad de información se ve limitada por el tema de edad, por el tema también de importancia, ¿no? ¿Por qué vamos a mencionar algún dato específico sobre un hecho que pasó en tal lugar antes? Es porque realmente queremos hacer tal vez una aplicación para los preadolescentes, para hacerles recordar algún evento y hacer una aplicación respecto a esta historia bíblica. Se puede hacer de esta forma y no podría hacerla esta aplicación de ninguna manera si es que no hubiera estudiado bien los lugares y conocido. Entonces es importante que nosotros podamos ver cada uno de los lugares que se mencionan para poder estar seguros a qué lugar se está refiriendo y qué acontecimientos han pasado en ese lugar y también su geografía. Y surgen cuestionantes inclusive del mismo maestro. ¿Por qué descendieron? ¿Por qué subieron? ¿Cuál es ese lugar? ¿Es una llanura? ¿Es un valle? ¿Está cerca de tal río? ¿A dónde escaparon? Entonces se menciona varios detalles en esta historia bíblica, por lo menos la que estamos contando de acá. Y entonces es importante que nosotros podamos estudiarlos para conocerlos a mayor profundidad. Y como vemos, la palabra de Dios es inspirada por Él. Entonces es importante que nosotros podamos estar atentos. Inclusive de todas esas cosas podemos sacar diversas aplicaciones para nuestra vida. Entonces es importante que podamos estar constantemente orando y dependiendo de Dios en este momento de la lectura para que Dios nos revele a través del estudio igual y de profundizar al buscar respecto a cada uno de estos lugares. La tercera lectura que se hace es la lectura en la que nosotros captamos el tiempo. El tiempo no solo lo sacamos tal cual de lo que dice el pasaje de la porción bíblica, sino también es necesario que nosotros profundicemos. Hay diferentes puntos en cuanto al tiempo, no solamente la ubicación en Antiguo y Nuevo Testamento, sino la cronología. Hay ciertos personajes que vivieron en diversas épocas y es importante que como maestros que vamos a enseñar la palabra de Dios podamos por lo menos tener un pantallazo general y de alguna manera ser capaz de formar parte de un curso, tal vez virtual. Pueden preguntarnos inclusive a los líderes de buscar medios para tomar un curso por lo menos de síntesis del Antiguo y Nuevo Testamento para conocer este panorama, ¿no? La Biblia no es una serie de historias desconectadas, sino es toda una narrativa que apunta a una persona, a Jesús. Entonces es importante que nosotros podamos estar conscientes de todo esto y también ver a Jesús en medio de cada una de estas historias. No son separadas ni están ahí para enseñar verdades sueltas, sino para hablar también acerca de Cristo. Entonces, estos puntos es importante que nosotros podamos tomarlos en cuenta. Lo mismo que pasa para doctrina, como maestros es importante que podamos conocerlos. También se maneja este tema de las dispensaciones. Son 7. Entonces vamos a colgar igual un link en la parte de la descripción para que puedan estudiar y ver de qué se trata los que no supieran y profundizar un poco más. Igual es importante que se pueda ver un poco de esto porque el hecho de que la ley haya venido antes de una historia bíblica o después cambia
el trato que Dios va a tener con su pueblo, con sus hijos, o la respuesta de las personas, sus hijos. Entonces, lo mismo con el hecho de distintos pactos que Dios hizo con el pueblo, o el mismo hecho de la venida del Señor Jesucristo cambia el trato. Hay diferentes cosas que Dios estableció en esos tiempos. Entonces es importante que nosotros podamos tomarlos en cuenta y ver cuán relevantes son y para poder entender. Entonces, el tiempo, de acuerdo al tiempo, ahí en nuestra historia del pecado de Acán, nosotros estamos identificando primeramente en qué testamento está, ¿no? Y después de qué eventos que potencialmente puedan tener influencia en esto. Por ejemplo, era importante mencionar y considerar, tal vez poder tomar un poco de tiempo de profundizar en algunos detalles y tratar de sacar alguna aplicación, leer la historia del tema de la conquista de Jericó, porque realmente eso muestra por qué también Josué tuvo la reacción ¿no? Que se derramó así en lágrimas, y también porque ellos actuaron tan instintivamente también después de una tremenda victoria, no fueron tan dependientes tal vez de Dios. Podría hacerse tal vez alguna aplicación inclusive respecto a eso. Entonces es importante que nosotros podamos tomar en cuenta esos puntos de historias previas que hayan estado experimentando los personajes. También se toma en cuenta el tema de después de la entrega de la ley del pueblo de Israel y la repetición de la misma en Deuteronomio, es como que ya ha habido varios puntos de cómo Dios ha estado llamando a su pueblo a la comunión, ¿no? A temerle a Dios, a obedecer. Y bueno, ahí suceden varias cosas, no solamente en la vida de Acán, sino también en la vida de Josué y el pueblo de Israel, como ya había mencionado. Después de la muerte de Moisés sucedió esta historia y todo el pueblo que no quiso entrar a la tierra prometida. Es decir, que antes de entrar a la tierra prometida muere Moisés, muere todo el pueblo que no quiso entrar como castigo de Dios. Eso es importante que nosotros podamos tal vez identificar y buscar. Eso también en recursos como comentarios bíblicos, todos los links que se han utilizado tal vez para poder estudiar y desarrollar esto, los vamos a poner en la descripción. Y bueno, solo Josué y Caleb entraron. Y hay el tema de dispensaciones. Bueno, ahí está dentro de la dispensación de la ley y algunos puntos respecto a ella. Entonces, ahí estamos hasta la tercera lectura. Y la última, la cuarta lectura, es la de los eventos. Este es importante. Como habíamos visto, es muchas veces no preparamos bien las lecciones bíblicas ni las narraciones, no las conocemos y a veces asumimos dibujo animado o la película que hemos visto cuenta algunos detalles específicos, pero la realidad es que muchas veces se equivoca. Tanto en la manzana, que no fue una manzana para Adán y Eva, la ballena, que no fue una ballena para Jonás, no dice el texto bíblico ese tipo de detalles. Son detalles que tal vez para nosotros carezcan de relevancia, pero son importantes, pues estamos enseñando la palabra de Dios y no podemos enseñar algo que no está en la palabra de Dios. Debemos ser fieles. Entonces es importante que, incluyendo esos detalles, incluyendo las acciones que se fueron tomando en el orden correcto, a veces nos es un poco difícil recordar eso, es importante que nosotros podamos anotarlos. Entonces, los eventos son para eso, para anotar las escenas, como escenas de una película, ¿verdad? Se van anotando y resumiendo, no es necesario copiar versículos enteros, no es necesario que cada versículo sea un evento, sino las escenas. Hay varios versículos donde a veces una persona habla, no es necesario tener que copiar todo lo que la persona ha hablado, sino básicamente resumirlo de tal versículo a tal versículo, un evento, resumir y concretizar. Esto para ayuda mía como maestro, para estar seguro del orden cronológico de los eventos y no perder algunos detalles importantes que puedan ser relevantes para luego sacar aplicaciones. Eso lo vamos a ver después en la subsiguiente clase. Y ahí tenemos los eventos. Hay algunas historias bíblicas que
envuelve no solamente varios versículos, sino hasta capítulos, varios capítulos. Entonces es importante que si nosotros leamos, pero seamos capaces de concretizar, es decir, resumir y poner las cosas puntuales. Obviamente vamos a estudiar toda la porción, no es que no la vamos a leer ni vamos a obviar partes, sino concretizar para que mi historia pueda tener un ritmo sencillo para poder captar para los niños. Entonces es importante que podamos concretizarlo en mínimo 8 eventos y máximo 20. Porque si son más no vamos a poder tenerlos en mente o memorizarlos. Entonces es importante que nosotros podamos concretizarlos de esa manera. Acá yo tengo esta cantidad de eventos que he sacado. Como ven, mi porción ha sido de Josué 7:1 al 26. Pero de técnicas narrativas, o sea, en el momento en el que me toque contar la historia, yo necesito hacer ciertas referencias a lo que pasó antes. Por ejemplo, ahí yo estoy incluyendo el capítulo 6. No estoy diciendo tal versículo, pero estoy diciendo, ahí voy a mencionar un poco acerca de lo que fue la conquista de Jericó. Puedo hacer eso. Inclusive en algunas otras historias que por lo general se encuentran en los evangelios, hay historias paralelas, es decir, que un evangelio está en alguna porción la historia y en el otro evangelio está la misma historia, tal vez añade algunos detalles extra, entonces puedo incluirlos dentro del desarrollo de eventos. ¿Por qué? Porque me van a enriquecer la narración y enriquecer el estudio que estoy haciendo del pasaje bíblico, y puedo sacar inclusive otras aplicaciones. Entonces ahí nosotros depende bastante del maestro y el tiempo que dedique estudiando, ¿no? Entonces ahí ya estamos terminando con las 4 lecturas. La tarea está descrita en el link que les voy a pasar junto con este video. Todos los detalles extras se los voy a anotar en el grupo de WhatsApp y muchas gracias por su atención.